Bien. Gerardo. Gerardo, perdón. Sí, ¿cómo andás? Bien, aquí ando. Ya llegué a mi casa, pude llegar. Me alegro mucho. Se me había dificultado por el tema de los trenes. Ya estoy acá. ¿Estás preparando una obra, Gonza? Sí, estoy preparando 2 obras. Aunque parezca raro en esta época de pandemia, vamos a hacer... Una la vamos a hacer que es una versión de Hamlet, hago de Polonio. Es una versión bastante humorística, con el hijo de Fanego, un gran actor, de Daniel Fanego, que hace de Hamlet. Y esa la haríamos en el Museo Anchorena, en San Isidro, o sea, al aire libre, ¿no? Y después tenemos una función en algunas plazas de San Isidro. Y después, en principio, era una obra que ya iba a ir al Festival de Canarias, pero el tema es que con esto de la pandemia se suspendió todo. Iba a ir a un festival a Colombia también, y bueno, pero esto era antes de que yo estuviera, porque hubo otro elenco antes. Ahora armó un nuevo elenco, y bueno, veremos si se reabre en España, nos iremos para allá. Hay que ver cómo está el tema, ¿no? Si aparece la vacuna, ahora va a aparecer, bueno, todo ese temita, ¿no? Y después voy a estrenar, sí, ahí es presencial también, en el Premier, una obra, una comedia, que se llama Caprichos, con Beto César, dirigida por René Beltrán, donde actúa Nancy Anca, Valeria de Genaro y yo. Somos 4. Esa es una comedia que tenemos que ya empezamos a leer un poco, tenemos una lectura, la íbamos a hacer en principio en streaming, pero bueno, ahora es como que se animaron más y lo vamos a hacer en el Premier, que está ahí en la calle Corrientes, ¿no? Entre Uruguay o pasando a Ayacucho, sí. Por ahí no me acuerdo bien. Gonza, sí. Igualmente vos ya habías trabajado con René Beltrán. Sí. Ahí en el teatro. ¿Te acordás? En Entre Ríos. ¿En dónde? En el teatro Entre Ríos. Ahí en... Claro, ¿vos sos de Mar del Plata, no? No, soy de Buenos Aires, pero... Ah, perdón. Claro, estuvimos... Y fui a ver tu obra. Claro, con... ¿Cómo se llama? Con Carmen Barbieri. Y con Karen Reinhardt. Beto César, Carmen Barbieri, Karen Reinhardt y Belén, que no me puedo acordar de la apellido. Belén Jiménez. Sí, 3 mujeres, sí, 4. Sí, mirá cómo te acordás, 3 mujeres. Vos venís de familia de actores, todos en tu familia eran actores. No, yo vengo de... Mi padre era Raúl Ortiz Berea, que prácticamente empezó con la televisión. Él fue crítico de teatro, le decían el abogado del diablo, vos sos muy joven, pero llegó a estar en ATC, ¿cómo es? En la televisión pública, en la época que la conducía Sofovich. Yo no sé si vos te acordás de eso. Más o menos me acuerdo, sí. Hacían polémica en el bar, él estuvo ahí, después tuvo un tiempo muy largo. Él era periodista político, pero en sus comienzos fue crítico de teatro. Entonces nosotros estábamos muy conectados con el teatro, éramos chicos, pero en el jardín de mi casa él llevaba obras de teatro para los vecinos iban cada uno con su silla, pagaban una entrada, por supuesto, para darle de comer a los actores, y veían la obra. Y ahí en ese jardín, yo era muy chico, así que era un irrespetuoso. Nosotros nos subíamos arriba del techo, en San Isidro era. Me acuerdo, me hizo acordar el otro día a Babi Echecopar, que le tirábamos coquitos a los actores, ¿viste? Que él también estaba arriba del techo.
éramos chicos todos, va. Y eran otras épocas, mismo también lo que me hacía acordar Babi era que se daba misa a veces ahí en el jardín ese, porque como era, digamos, las lomas de San Isidro, pero estaba muy despoblado eso, tan despoblado que a mí me despertaba una vaca cuando yo era chico, o sea, pasaban vacas, ¿no? Ahí en una calle que está entre la entrada y la salida del Jockey Club. Después hizo un barrio, digamos, residencial y todo eso. Pero en ese momento era todo potrero, nosotros teníamos caballo y todo. Y bueno, y ahí hacían teatro, llegó a hacer teatro ahí Ulises Dumont, cuando era joven, ¿no? La Belli, que es un director de teatro que después triunfó en Francia más que acá. Acá también hizo muchas obras en el San Martín, ¿no? Main Camps con Urdapilleta, que estaba excelente, con Jorge Suárez, bueno, esa la fui a ver. La Belli. Pero en ese momento actuaba, y actuó ahí en el jardín, iban a buscar al club Casi, en un club de rugby, que es todavía un club de rugby, iban a buscar unos tablones y había una parecita y se armaba ahí el escenario, ¿no? Y de los cuartos se cambiaban los actores en los cuartos y salían y actuaban ahí. Y estaba todo el vecindario ahí viéndolo en silla, ¿no? O sea que yo tengo muchos recuerdos con el teatro. De hecho, mi viejo me regaló la biblioteca de él, la época de los críticos antes de ver la obra la leían, ¿no? Era la época del teatro independiente, años 50, el 58 y el 70, había mucho teatro independiente en la Argentina, ¿no? Y bueno, y se hacían obras, digamos, clásicas, recién se empezaban a hacer las primeras obras de Brecht, y bueno, siempre fuimos muy intrépidos acá y muy adelantados en lo que es cultura, ¿no? Acá en la Argentina era uno de los países que más se veía Bergman, Fellini, te estoy hablando de los años 60, ¿no? Sí. Tanto que Bergman vino acá, o sea, hubo mucha gente de la cultura internacional, ¿no? Vivian Lee actuó en el San Martín, la que hizo el tranvía llamado de Seda con Brando, ¿no? O sea, este fue un país siempre muy de avanzada en lo que es teatro. Hasta el día de hoy es uno de, digamos, de los países donde más se hace teatro en el mundo, ¿no? Creo que está en tercer lugar. Está Inglaterra, Estados Unidos y después nosotros. Se hace mucho teatro acá. Muchas salas hay. Me acuerdo una vez estaba con una productora de España y te decía, mirá, acá hay 3 salas juntas por la avenida Corrientes, la llevan en el auto y digo, mirá todas, y la tipa no podía creer. Claro, yo estuve en Madrid y ahí, viste, ves una sala cada tanto, ¿no? Es otro el ritmo, viste, y mismo ahora en este momento yo he trabajado por ejemplo, con Veronese, que es un director. Hay muchos directores argentinos que, entre comillas, serían del off, ¿no? Que en Europa tienen mucho éxito, ¿no? Yo le preguntaba una vez al hijo de Jairo, le digo, ¿y ustedes qué esperan allá en París? ¿Viste? Me decía, las obras argentinas. O sea, la gente no sabe acá la cantidad de directores como Tantanián, que fue el que dirigió el Cervantes hasta en el gobierno de Macri, ¿no? Tantanián, Dolte, Tolcachir, bueno, Veronese. Nosotros una obra que hicimos con Luis Simbrowski, con Marionetto, se llamaba Corderos. Los Corderos la estrenamos en Rusia, en Moscú, en un festival de teatro de Chekhov, ¿viste? Frente al Volga. Y después fuimos a Rumania, o sea, el mismo Bartolo Bartis, otro director y docente de acá que lleva hasta, te digo, a Vietnam ahora, ¿no? Sí. El
teatro argentino está mucho más valorado de lo que la gente sabe en el mundo, ¿no? No sé si en Estados Unidos creo que no tanto. Sí ha hecho algunas giras, por ejemplo, Made in Lanús, con Luis Brandoni, con Leonor Manso, pero bueno, ellos se manejan, en el barrio latino hay mucho, pero qué sé yo, mismo este Veronese, te cuento de él un poquito va a dirigir a México, ahora está dirigiendo en Chile, se fue a Chile a dirigir, o sea, nosotros también hicimos función en Chile. Gonza, Sí. te hago una pregunta. Sí. ¿Qué te gusta más? ¿El cine, el teatro o la televisión para trabajar? Mira, a mí me gustan los tres lugares. Yo estoy filmando ahora una película que se cortó por lo de la pandemia, se llama Radio Oriente, porque mi hermano Álvaro es productor de cine. No Mex, sino Álvaro. Mex trabajó en la película también. Y son distintos trabajos. El de cine, digamos, tenés que actuar para un primer plano, ¿no? O sea, tenés que considerar que está al lado tuyo el espectador. El teatro tenés que considerar, necesitas otra expresividad, tenés que considerar que está, ahí hay unas primeras filas, pero en general tenés que hablarle a la última fila, que está más o menos a 30 metros, ¿no? Es otra la expresividad del teatro. A mí lo que más me gusta es el teatro. Lo que más me gusta es el teatro porque me parece que es yo me formé con Lito Cruz, me formé en teatro, quizás esa sea la razón, ¿no? Es lo más difícil dentro de todo, o sea, porque en televisión vos podés cortar, podés volver a empezar, en cine también se corta, se hace una escena, podés hacer la última escena el primer día y la primera escena el último día, ¿viste? Tenés que tener muy claro el libro en la cabeza, ¿no? Pero en teatro vos arrancaste y tenés que seguir, o sea, ahí no hay tutía, ¿no? Y bueno, tenés que tener proyección, tenés que tener una voz bien educada, y bueno, y está el vivo ese que es lo que te pone muy nervioso, ¿viste? La mayoría de los actores soñamos o tenemos sueños donde nos olvidamos la letra, ¿viste? Y a veces ocurre, ¿viste? Una vez me acuerdo con Hugo Arana que hacía Huguito Araña ahí en el Maipo y se olvidó la letra, se olvidó, ¿viste? Se olvidó. Lo venía haciendo hace 2 años, pero se olvidó y se quedó en blanco. Entonces bajó a Camarines porque se acordó que tenía un libreto ahí y a revisar el libreto, y mientras tanto, ¿viste? Miguel Oranza corría por atrás del escenario diciendo ¡ay! Porque le hacía el marica a Hugo Arana. Entonces, ¡ay, me persigue! La gente se moría de risa, ¿no? Sí. Hasta que pudo volver a enganchar cómo era el texto, y ahí subió y lo hizo el monólogo. Era como, Gonza, como sí. Matrimonios y algo más. Claro, estábamos haciendo Matrimonios y algo más en el año... eso fue en el Astros, en realidad yo todavía no estaba ahí, en esa... porque eso fue en el Astros, yo empecé en el 89 en el Maipo, o en el 90 en el Maipo. Pero eso le ocurrió a él en el 89, fue una situación muy fuerte, ¿no? Sí, ahí estábamos con Luna Day, con Rani, con Zulma Fayad, con Cristina del Valle, bueno, después había otras actrices, Sandra Domínguez, Calia Dinolfi, bueno, no me quiero olvidar de nadie. Bueno, Gonza, tenemos que ir cerrando el programa, pero te agradezco mucho haber hablado un rato con el show de Gerard. Te agradezco mucho, Gerard. Siempre tengo los buenos recuerdos de haber estado con vos charlando en el teatro en Mar del Plata.
Bueno, y estás invitado cuando hagamos en el premier la obra Caprichos. ¿Cuándo estrenan? En enero. Perfecto. Bueno, Gonza, bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Chao, Gerardo. Chao, Gonza. Chao. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.